En el invierno de 1856, en un rincón remoto del sureste de Ohio, 3 recién nacidos entraron al mundo bajo circunstancias tan extraordinarias que los profesionales médicos aún debaten su caso en tonos bajos hoy en día. Nacidos en el sótano oculto de una casa de reuniones cuáquera durante una de las noches más peligrosas de la historia del ferrocarril subterráneo, estos trillizos desarrollaron habilidades que desafiaron cada ley conocida de la psicología y la fisiología humana. Durante más de un siglo, sus descendientes han guardado secretos sobre lo que esos niños podían hacer. Secretos que, si se revelaran, nos obligarían a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre los límites de la percepción humana. Lo que estoy a punto de compartir contigo nunca ha sido contado fuera de los registros familiares, nunca documentado en ninguna revista médica oficial, y nunca hablado en ningún círculo académico. La evidencia ha sido deliberadamente enterrada. Pero esta noche, la verdad finalmente sale a la luz. Antes de sumergirnos más profundamente en este relato escalofriante que comienza en las sombras de la red de rescate más secreta de América, necesito saber algo sobre ti. Este canal no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar misterios que desafían los mismos cimientos de lo que creemos posible. Si eres uno de los pocos que pueden manejar historias que difuminan la línea entre la historia documentada y fenómenos inexplicables, pulsa el botón de suscripción ahora mismo. Y mientras lo haces, deja un comentario diciéndome de qué estado estás escuchando. Quiero saber dónde se reúnen mis compañeros buscadores de misterios esta noche. Porque lo que vas a escuchar no ocurrió en alguna tierra mística lejana, sino justo aquí en América, en comunidades que podrían estar inquietantemente cerca de las tuyas. La historia que estoy a punto de contarte comenzó en una amarga noche de febrero cuando 3 vidas entraron a este mundo en el lugar más improbable imaginable, desencadenando eventos que desconcertarían a médicos y científicos durante generaciones por venir. El pueblo de Cedar Mills, Ohio apenas merecía ese nombre en 1856. Con una población que rondaba las 300 almas, consistía en poco más que un grupo de casas modestas, una tienda general, una herrería y la sencilla casa de reuniones de ladrillo que servía a la comunidad cuáquera local. A diferencia de sus vecinos cristianos más expresivos, la sociedad de amigos en Cedar Mills practicaba su fe en silencio, su vestimenta sencilla y su actitud solemne reflejaban un profundo compromiso con la simplicidad y, lo más importante, con la creencia radical de que todos los seres humanos eran iguales a los ojos de Dios. Esta convicción había transformado su casa de reuniones en algo mucho más peligroso que un lugar de culto. Se había convertido en la estación 14 del ferrocarril subterráneo. Una parada crucial para los buscadores de libertad que se dirigían al norte desde Kentucky y Virginia. El anciano Samuel Whitmore, un hombre cuyas manos curtidas hablaban de décadas trabajando la tierra y cuyos ojos grises penetrantes guardaban secretos que podían colgar a la mitad de la congregación, había estado realizando este trabajo clandestino durante casi 8 años. Debajo del suelo de madera sencillo de la casa de reuniones yacía un sótano cuidadosamente oculto, accesible a través de una trampilla escondida debajo de la plataforma del orador. El sótano mismo era una maravilla de ingeniería desesperada. Excavado a mano durante meses de trabajo cuidadoso, se extendía casi la longitud total del edificio de arriba. Vigas de madera gruesa sostenían el techo, mientras que la ventilación llegaba a través de un ingenioso sistema de postes de cerca huecos que parecían decorativos pero llevaban aire fresco a quienes se escondían abajo. En cualquier semana, de 3 a 15 buscadores de libertad podrían refugiarse allí. Algunos por una sola noche, otros por semanas, mientras esperaban un paso seguro a la siguiente estación. Febrero de 1856 había sido particularmente traicionero. La ley de esclavos fugitivos de 1850 había embriagado a los cazadores de esclavos que ahora recorrían libremente Ohio con autoridad legal para reclamar propiedad humana. Cazadores de recompensas profesionales como los notorios hermanos Garrett habían sido avistados en la zona durante semanas, ofreciendo recompensas sustanciales por información sobre operaciones del ferrocarril subterráneo. La tensión en Cedar Mills era tan espesa que casi se podía saborearla.
Cada visitante inesperado, cada golpe en la puerta después del anochecer, cada sonido inusual. Podía señalar descubrimiento e imprisonment. Fue contra este telón de fondo de miedo y secreto que una joven había llegado a la casa de reuniones 3 días antes. Ella había dado su nombre solo como Ruth, afirmó. Tener 19 años y estaba obviamente embarazada, muy embarazada. Samuel Whitmore había echado un vistazo a su vientre hinchado y supo inmediatamente que no viajaría más al norte por un tiempo considerable. Lo que no esperaba era cuánto pronto llegaría ese niño, o cuán profundamente su llegada cambiaría todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana. Ruth había venido de una plantación en el norte de Kentucky, les dijo en conversaciones susurradas durante sus primeras noches en el sótano. Hablaba con la dicción cuidadosa de alguien que había aprendido a leer, inusual para alguien en su situación, y se comportaba con una dignidad que impresionó incluso a los estoicos cuáqueros. Pero había algo más en ella, algo que hacía que la gente se sintiera inquieta sin entender del todo por qué. Parecía saber cosas pequeñas, pero perturbadoras en su precisión. Sabía cuando alguien se acercaba a la casa de reuniones mucho antes de que se oyera algún sonido. Rechazaba alimentos que luego resultaban estar en mal estado, aunque parecían perfectamente frescos. Lo más inquietante de todo era que a veces miraba directamente a quien hablaba, y contradecía sus palabras en voz baja, no discutiendo, sino con la calma certeza de alguien que simplemente sabía más. Ese hombre que trajo los suministros ayer, le había dicho a la esposa de Samuel, Marta, en su segunda noche allí. Te dijo que se llamaba Williams, ¿no es así, y que era de Lancaster? Marta había sentido confundida. Su nombre no es Williams, continuó Ruth, su voz apenas por encima de un susurro. Y nunca ha estado en Lancaster en su vida. No sé por qué te mintió, pero lo hizo. Marta había desestimado esto como los delirios paranoicos de una mujer embarazada asustada hasta que 2 días después se descubrió la verdadera identidad del hombre. Efectivamente, estaba usando un nombre falso y había hecho preguntas sospechosas sobre las actividades de la casa de reuniones. La noche del 23 de febrero de 1856 comenzó como muchas otras en Cedar Mills, fría, oscura y engañosamente silenciosa. Samuel Whitmore había estado conduciendo sus oraciones vespertinas cuando un golpe suave llegó a la puerta de la casa de reuniones, seguido por la señal acordada. 3 golpes rápidos, una pausa, luego 2 más. Pero algo se sintió mal desde el momento en que Samuel levantó la pesada viga de madera que aseguraba la puerta. El buscador de libertad que tropezó al entrar era un hombre llamado Joshua. Alguien a quien Samuel había ayudado antes. Pero la calma habitual de Joshua había sido reemplazada por un pánico apenas controlado. Vienen, jadeó Joshua, su aliento formando nubes blancas en el aire helado. Los hermanos Garrett y al menos 6 otros. Tienen perros y saben sobre este lugar. Alguien habló. Hizo una pausa, sus ojos se dirigieron hacia la entrada del sótano. Pueden estar a 2 horas detrás de mí, probablemente menos. Samuel sintió que su sangre se helaba. En 8 años de trabajo en el ferrocarril subterráneo, nunca habían enfrentado una amenaza directa como esta. La casa de reuniones siempre se había considerado segura, protegida por la reputación de honestidad de la comunidad y su cuidadosa seguridad operativa. Pero si los Garrett venían con perros y conocimiento avanzado del sótano, alguien los había traicionado de verdad. El problema inmediato era la evacuación. Había actualmente 7 personas refugiadas en el sótano, incluyendo a Ruth, quien había estado experimentando dolores de parto intermitentes durante la mayor parte del día. Martha Whitmore había estado monitoreando su condición, pero había esperado que el nacimiento no ocurriera por al menos otra semana. Sin embargo, la madre naturaleza parecía tener otros planes. Como si las palabras de Joshua las hubieran invocado, un gemido bajo resonó desde debajo de las tablas del suelo. El rostro de Marta palideció. Samuel susurró. El momento de Ruth ha llegado. Ahora mismo.
Las siguientes horas se desarrollaron como una pesadilla tallada de hielo y miedo mientras Samuel y 2 hombres más trabajaban frenéticamente para evacuar a las otras 6 personas en busca de libertad a través del túnel norte oculto de la casa de reuniones, un pasaje excavado a mano que emergía casi a 1/4 de milla de distancia en un denso bosque de robles. Marta y su hija Rebecca descendieron al sótano para atender el parto de Ruth. Lo que encontraron en ese espacio estrecho y tenuemente iluminado desafió cada suposición que tenían sobre el parto. Ruth estaba efectivamente en trabajo de parto activo. Pero algo estaba profundamente mal. No mostraba ninguna de las señales habituales de angustia o dolor que acompañan a partos difíciles. En cambio, yacía perfectamente inmóvil sobre el áspero colchón de paja, con los ojos cerrados. Su respiración estable y controlada. Cuando llegaban las contracciones, no gritaba ni siquiera tensaba sus músculos. Simplemente esperaba como si escuchara algo que solo ella podía oír. ¿Cuántos bebés?, preguntó Marta, presionando su oído contra el vientre hinchado de Ruth al modo tradicional de las parteras. Los ojos de Ruth se abrieron por primera vez en una hora. A la luz parpadeante de las velas, parecían casi luminosos. 3, dijo. Simplemente. 3 niños. Han estado esperando esta noche. Marta intercambió una mirada preocupada con su hija. Los trillizos eran raros incluso en las mejores circunstancias, pero trillizos nacidos en un sótano oculto, mientras cazadores de esclavos se acercaban con sabuesos, era una situación más allá de su experiencia. Más preocupante era la certeza de Ruth sobre el género de los bebés y su extraño comentario sobre que estaban esperando. ¿Cómo podían niños no nacidos esperar algo? El sonido de caballos a lo lejos atravesó la confusión de Marta. La voz de Samuel llamó desde arriba. Están aquí. El túnel está despejado, pero no podemos arriesgarnos a mover a Ruth ahora. Lo que sucedió a continuación fue registrado en el diario privado de Martha Whitmore, un documento que permaneció oculto en su familia durante más de un siglo antes de ser descubierto en 2003 durante la renovación de una vieja casa rural. Según su relato, escrito días después de los eventos, el trabajo de parto de Ruth se aceleró dramáticamente. En el momento en que los cazadores de esclavos llegaron a la casa de reuniones. Pero se aceleró de una manera que desafiaba la comprensión médica. El primer bebé nació en completo silencio. Sin llanto, sin sonido alguno, excepto por la respiración apenas audible de Ruth. Marta atrapó al infante, un niño perfectamente formado, y se sorprendió al encontrarlo respirando normalmente, con los ojos abiertos y alerta. Antes de que pudiera cortar el cordón umbilical, el segundo bebé llegó de nuevo en total silencio. De nuevo respirando y consciente desde el momento del nacimiento. El tercero siguió menos de un minuto después, completando lo que Marta describió como el parto más antinatural que jamás había presenciado. Pero lo más extraño estaba por venir. Mientras Marta trabajaba para limpiar y envolver a los 3 infantes, se escucharon pasos y voces directamente sobre ellos. Los hermanos Garrett habían entrado en la casa de reuniones y realizaban una búsqueda exhaustiva. Botas pesadas caminaban sobre los suelos de madera a solo unos pies sobre las cabezas de los recién nacidos. En un momento, alguien se paró directamente sobre la trampilla que ocultaba la entrada al sótano. Durante todo ese tiempo, con hombres extraños y perros rastreadores justo encima de ellos, los 3 bebés no emitieron sonido alguno. Ni un llanto, ni un gemido, ni incluso los pequeños ruidos que todos los recién nacidos hacen. Yacían perfectamente inmóviles en los brazos de su madre, sus idénticos ojos oscuros moviéndose de un lado a otro como si siguieran el movimiento de los buscadores arriba. Era como si de alguna manera entendieran que su supervivencia dependía de un silencio absoluto. Ruth no habló durante la búsqueda. Según el diario de Marta, simplemente sostuvo a sus 3 hijos y les susurró en un idioma que sonaba como ningún dialecto que Marta hubiera oído jamás. Más tarde, Marta lo describiría como palabras que parecían fluir como agua. Suaves y continuas, como un río corriendo sobre piedras. La búsqueda duró casi 3 horas. Los Garrett fueron minuciosos,
metódicos y cada vez más frustrados. Revisaron cada habitación, cada armario, cada posible escondite. Sus perros olfatearon alrededor de los cimientos de la casa de reuniones e incluso rascaron las tablas del suelo en varios lugares, pero nunca encontraron la entrada al sótano. Y eventualmente, se fueron, maldiciendo a su informante por proporcionar información errónea. Fue solo después de que los sonidos de los caballos se desvanecieron completamente en la distancia que los tres bebés finalmente hicieron sus primeros sonidos. Y cuando lo hicieron, los tres lloraron en perfecta unisonancia, sus voces fusionándose en un lamento inquietante que parecía resonar desde las mismas paredes del sótano. Ruth murió menos de una hora después, por una hemorragia que Marta no pudo detener, a pesar de toda su experiencia con partos difíciles. Sus últimas palabras, pronunciadas tan quedamente que Marta tuvo que inclinarse para oírlas, fueron: ellos sabrán cosas. Siempre sabrán. Cuídalos, pero recuerda que no son como otros niños. La muerte de Ruth dejó a la comunidad cuáquera de Cedar Mills frente a una situación imposible. 3 niños recién nacidos. Sin padre conocido, sin familia y sin existencia legal. Hijos de esclavos. Nacidos libres en suelo de Ohio, pero sin documentación que probara su estatus. Samuel Whitmore tomó la decisión que moldearía el resto de su vida. La comunidad criaría a los niños colectivamente. Cada familia se turnaría para cuidarlos, pero todos compartirían la responsabilidad de su crianza. Los niños fueron nombrados por la comunidad en la tradición cuáquera: Caleb, Ezra e Isaac. Desde sus primeros días, quedó claro que las últimas palabras de Ruth habían sido más que los delirios de una mujer moribunda. Los 3 niños efectivamente no eran como otros niños, pero de manera lo suficientemente sutiles como para ser descartadas como coincidencias por cualquiera que no los observara de cerca. Martha Whitmore, quien había tomado la responsabilidad principal del cuidado de los niños durante su primer año, comenzó a tomar notas detalladas sobre su comportamiento. Estas notas, descubiertas junto con su diario de nacimiento, ofrecen un vistazo perturbador a las primeras manifestaciones de las habilidades inusuales de los niños. A los 6 meses, los trillizos habían desarrollado un hábito que inquietaba a sus cuidadores. Todos giraban la cabeza en la misma dirección al mismo momento exacto, a menudo enfocándose en puertas vacías o ventanas donde nadie era visible. Cuando alguien finalmente aparecía en esos lugares, a veces minutos después, siempre era una persona que estaba molesta, enojada o escondiendo algo. Los niños parecían percibir el distrés emocional mucho antes de que cualquier adulto lo detectara. Para su primer cumpleaños, el patrón se volvió imposible de ignorar. Los trillizos podían identificar mentiras con una precisión infalible. Cuando los miembros de la comunidad les hablaban, los niños respondían normalmente a declaraciones veraces, pero se apartaban y se negaban a interactuar con cualquiera que fuera deshonesto, incluso en asuntos triviales. Al principio, los adultos encontraron esto divertido, incluso útil. Si alguien afirmaba haber terminado una tarea que había olvidado, los niños lo sabían de inmediato. Si un visitante a la casa de reuniones daba un nombre falso o información engañosa sobre su pasado, los trillizos se agitaban y se rehusaban a acercarse a esa persona. Pero la habilidad era más que una simple detección de mentiras. A medida que los niños crecían, parecían percibir el engaño en todas sus formas, no solo mentiras dichas, sino intenciones ocultas, emociones reprimidas y planes no expresados. Samuel Whitmore escribió en su correspondencia privada: es como si los niños pudieran ver directamente en el corazón humano y saber qué hay dentro. Esto sería una bendición quizás si no pareciera causarles tanto distrés. Están constantemente conscientes de las pequeñas falsedades y pensamientos ocultos que todas las personas llevan, y este conocimiento parece ser una carga más que un regalo. Más perturbadores eran las reacciones de los niños a tipos específicos de engaño. Mostraban distrés particular alrededor de cualquiera que escondiera información sobre personas desaparecidas o violencia oculta. Durante su segundo año, un comerciante viajero
llamado Thompson se detuvo en la casa de reuniones afirmando dirigirse a Columbus por negocios. Los trillizos se volvieron tan agitados en su presencia que no podían dormir ni comer hasta que él se fue. 2 semanas después, llegó la noticia de que Thompson había sido arrestado por el asesinato de su socio comercial, cuyo cuerpo había sido oculto en el carro de Thompson durante su visita a Cedar Mills. A los 3 años, los niños habían desarrollado lo que la comunidad comenzó a llamar la mirada que sabe, una expresión compartida, que adoptaban cuando se enfocaban en alguien que escondía algo significativo. Los 3 giraban la cabeza simultáneamente, sus ojos oscuros parecían penetrar a quien había atraído su atención. Lo más inquietante era su hábito de susurrarse entre ellos durante estos episodios, siempre en ese extraño idioma fluido que Ruth había usado durante su nacimiento. Dr. William Harrison, el médico local que había estado monitoreando el desarrollo de los niños, estaba fascinado y perturbado por sus habilidades. En una carta a un colega en el Colegio Médico de Ohio, escribió: "He examinado a estos niños repetidamente y no puedo encontrar ninguna anomalía física que explique sus habilidades perceptivas inusuales. Su audición, visión y otros sentidos parecen normales, aunque quizás ligeramente más agudos que el promedio. Sin embargo, demuestran consistentemente conocimiento de asuntos que deberían estar más allá de su percepción. Estoy forzado a concluir que o estos niños poseen alguna forma de capacidad sensorial desconocida para la ciencia médica o yo soy víctima de un engaño elaborado. Aunque como niños de 3 años podrían mantener tal engaño está más allá de mi comprensión. El impacto de los niños en las operaciones del ferrocarril subterráneo fue inmediato y profundo. La noticia de sus habilidades se extendió silenciosamente por la red de estaciones y conductores. Los buscadores de libertad comenzaron a solicitar específicamente ser dirigidos a través de Cedar Mills, sabiendo que los niños podían identificar infiltrados y traidores con precisión perfecta. La presencia de los trillizos en el sótano de la casa de reuniones se convirtió en una garantía de seguridad. Si permanecían tranquilos y pacíficos, los buscadores de libertad sabían que estaban entre amigos. Si los niños se agitaban o se negaban a entrar al sótano, era una señal segura de que alguien en el grupo no podía ser confiado. Samuel Whitmore se encontró en la incómoda posición de depender de 3 niños pequeños para la seguridad de una de las estaciones más importantes de Ohio en el ferrocarril subterráneo. Pero la precisión de los niños era innegable. A lo largo de 3 años, identificaron 7 potenciales infiltrados, previniendo lo que podrían haber sido descubrimientos catastróficos de las operaciones de la red. Pero sus habilidades vinieron con un precio que se hizo más evidente a medida que crecían. Los niños estaban cada vez más aislados de otros niños que encontraban sus miradas intensas y conferencias susurradas inquietantes. Los adultos en la comunidad, aunque agradecidos por la protección que los niños proporcionaban, no podían sacudirse la sensación de que estaban siendo constantemente evaluados y juzgados. Incluso las personas más honestas se sentían incómodas bajo las miradas vigilantes de los trillizos, sabiendo que cada pensamiento y emoción era de alguna manera visible para ellos. Lo más preocupante era el creciente conocimiento de los niños sobre sus propias habilidades y el efecto que tenían en los demás. A los 4 años, habían aprendido a modificar su comportamiento alrededor de extraños, manteniendo sus miradas que saben sutiles y sus consultas susurradas privadas. Pero esta autoconciencia parecía profundizar su aislamiento, creando una barrera entre ellos y el resto del mundo que se volvía más pronunciada con cada año que pasaba. El año 1860 trajo cambios a Cedar Mills que pondrían a prueba las habilidades de los trillizos de maneras que nadie pudo haber anticipado. La elección de Abraham Lincoln había inflamado tensiones a lo largo de Ohio y las actividades del ferrocarril subterráneo se volvían cada vez más peligrosas. Los alguaciles federales realizaban incursiones más frecuentes y cazadores de recompensas como los hermanos Garrett operaban con virtual impunidad. Fue durante este periodo de peligro elevado que los niños, ahora de 4 años, comenzaron a demostrar un nuevo y más perturbador aspecto de sus habilidades.
No solo podían detectar engaño y emociones ocultas en personas que estaban presentes, parecían percibir el distrés emocional de personas que estaban a millas de distancia. La primera instancia documentada ocurrió en una amarga mañana de enero cuando los trillizos se volvieron extremadamente agitados a pesar de estar seguros dentro de la cálida casa de reuniones con sus cuidadores habituales. Los tres niños comenzaron a llorar simultáneamente, no el llanto normal de niños molestos, sino un lamento que parecía expresar terror profundo y desesperación. Martha Whitmore intentó todo lo que se le ocurrió para calmarlos, pero nada funcionó. Los niños continuaron su llanto angustiado durante casi 6 horas, finalmente callándose justo cuando el sol comenzaba a ponerse. 2 días después, un buscador de libertad llegó a la casa de reuniones con noticias devastadoras. Un grupo de 11 personas, incluyendo 3 niños, había sido capturado por cazadores de esclavos aproximadamente 40 millas al sur de Cedar Mills. La captura había ocurrido casi exactamente al mismo tiempo que los trillizos habían comenzado su llanto. Peor aún, el grupo capturado incluía a una mujer embarazada que había dado a luz durante el ataque. Tanto la madre como el niño habían muerto por exposición durante el brutal viaje de regreso a Kentucky. Samuel Whitmore quedó sacudido por este incidente, pero lo desestimó como coincidencia hasta que ocurrió de nuevo 3 semanas después. Esta vez, el distrés de los niños duró solo 2 horas, pero fue aún más intenso. Cuando llegó la noticia, el día siguiente, supieron que un conductor del ferrocarril subterráneo había sido disparado y asesinado mientras ayudaba a una familia a escapar cerca de Portsmouth, Ohio. De nuevo, en el exacto momento en que los trillizos habían comenzado a mostrar signos de distrés extremo. Dr. Harrison, quien había estado documentando el desarrollo de los niños, fue llamado para examinarlos después del tercer incidente de este tipo. Sus hallazgos, registrados en sus notas privadas, fueron profundamente inquietantes. Durante episodios de aparente detección de distrés a larga distancia, las tasas de pulso de los niños se sincronizaban. Sus patrones de respiración idénticos y sus temperaturas corporales descendían varios grados. Lo más notable, su actividad cerebral parecía aumentar dramáticamente. Están claramente experimentando una estimulación mental intensa. A pesar de parecer externamente angustiados, solo puedo concluir que sus sistemas nerviosos están de alguna manera detectando traumas emocionales que ocurren a grandes distancias. Aunque el mecanismo por el cual esto ocurre es completamente desconocido para la ciencia médica, las habilidades de detección a larga distancia de los niños parecen estar específicamente afinadas a situaciones que involucran engaño, traición y peligro mortal. Nunca reaccionaron a accidentes ordinarios o muertes naturales. Pero invariablemente detectaban cuando alguien estaba siendo cazado, traicionado o asesinado. Su rango parecía extenderse a lo largo de la mayor parte del sur y centro de Ohio y posiblemente hacia el norte de Kentucky. La noticia de las habilidades de los trillizos se extendió más allá de la red del ferrocarril subterráneo. Familias con seres queridos desaparecidos comenzaron a hacer peregrinaciones a Cedar Mills, esperando que los niños pudieran de alguna manera sentir si sus familiares desaparecidos seguían vivos y dónde podrían ser encontrados. Samuel Whitmore era reacio a explotar las habilidades de los niños de esta manera, pero los niños mismos parecían atraídos por estas familias desesperadas. El caso más notable involucró a la familia Brennan, cuya hija de 16 años, Mary, había desaparecido mientras viajaba a visitar a familiares en Columbus. La chica había estado desaparecida por 3 meses cuando sus padres llegaron a Cedar Mills, habiendo oído rumores sobre 3 niños que podían encontrar a personas perdidas. Samuel inicialmente se negó a involucrar a los niños, pero Caleb, Ezra e Isaac se acercaron a los padres angustiados por su cuenta. Sin ser preguntados, los trillizos se alinearon frente a la señora Brennan y comenzaron su característico susurro sincronizado. Después de varios minutos, Isaac dio un paso adelante y señaló al sureste hacia el río Ohio. Está allí, dijo. Simplemente. Está asustada, pero está viva.
El hombre que la tomó no es quien dijo que era. Actuando sobre esta información, las autoridades locales buscaron en una granja remota cerca de Chillicothe y encontraron a Mary Brennan encerrada en un sótano junto con otras dos jóvenes que habían sido secuestradas por un hombre que se hacía pasar por predicador viajero. El secuestrador fue arrestado y más tarde confesó planear vender a las mujeres a la prostitución en Nueva Orleans. El rescate de Mary Brennan marcó un punto de inflexión en cómo la comunidad veía a los trillizos. Ya no eran simplemente niños con una habilidad inusual para detectar mentiras. Se estaban convirtiendo en algo completamente diferente. Algo que hacía que incluso sus guardianes cuáqueros se sintieran profundamente incómodos. Las habilidades de los niños se volvían más fuertes y específicas con cada mes que pasaba. Y no parecía haber límite a su rango o precisión. Pero quizás lo más perturbador era el creciente desapego emocional de los niños del mundo que los rodeaba. La constante conciencia de engaño, violencia y sufrimiento humano estaba cobrando su precio. Rara vez sonreían. Casi nunca jugaban y pasaban la mayor parte de su tiempo acurrucados juntos, susurrando en su idioma privado. Cuando interactuaban con adultos, sus conversaciones estaban marcadas por una sabiduría y tristeza que parecían imposibles en niños tan jóvenes. Dr. Harrison en sus notas finales sobre los niños antes de su muerte en 1862 escribió: "Temo que estamos presenciando el surgimiento de seres humanos que son fundamentalmente diferentes del resto de nuestra especie. Sus habilidades parecen estar expandiéndose en lugar de estabilizarse. Y no puedo predecir de qué podrían ser capaces a medida que maduran. Más preocupante es el costo psicológico de sus dones. Estos niños están siendo testigos de más sufrimiento humano y mal que la mayoría de los adultos encuentran en toda una vida. Y lo están haciendo sin las defensas emocionales que los adultos desarrollan con el tiempo. No sé qué tipo de hombres se convertirán, pero temo que serán hombres apartados de todos los demás, para siempre aislados por su terrible conocimiento de lo que yace oculto en el corazón humano". El estallido de la guerra civil en 1861 trajo un caos sin precedentes a las operaciones del ferrocarril subterráneo de Ohio, pero también creó nuevas oportunidades para que los trillizos demostraran la verdadera extensión de sus habilidades extraordinarias. A medida que las fuerzas de la Unión y confederadas comenzaban a moverse por las regiones fronterizas, los niños comenzaron a exhibir reacciones a actividades militares que desafiaban toda explicación lógica. Samuel Whitmore I notó este nuevo desarrollo durante el verano de 1861 cuando Caleb, Ezra e Isaac de 6 años comenzaron a mostrar signos de agitación extrema durante varios días seguidos. Los niños se paraban en las ventanas de la casa de reuniones mirando al sur hacia el río Ohio, sus rostros marcados por expresiones de horror que parecían demasiado maduras para sus años. Cuando Samuel preguntó qué los preocupaba, Isaac, siempre el más vocal de los tres, simplemente dijo: "Demasiadas personas van a morir. Tantas personas". 3 días después, llegó la noticia de la primera batalla de Bull Run, donde las fuerzas de la Unión habían sufrido una derrota devastadora. El momento era imposible de descartar como coincidencia, especialmente cuando incidentes similares comenzaron a ocurrir con mayor frecuencia. Los niños parecían percibir compromisos militares importantes días o incluso semanas antes de que las noticias llegaran a Cedar Mills, y sus reacciones emocionales correspondían precisamente a la escala de bajas involucradas. Más perturbador era su aparente capacidad para detectar individuos específicos entre los miles de soldados que se movían por la región. En septiembre de 1861, un joven soldado de la Unión llamado Thomas Caldwell se detuvo en la casa de reuniones mientras viajaba a casa en permiso para visitar a su familia en Marietta. Los trillizos le echaron un vistazo y comenzaron de inmediato su susurro sincronizado, sus rostros mostrando expresiones de tristeza profunda. Martha Whitmore, ahora en sus 60 años pero aún sirviendo como la cuidadora principal de los niños, les preguntó qué sentían sobre el soldado. Ezra dio un paso adelante y habló con una voz que parecía demasiado vieja para su pequeño cuerpo. "No llegará a casa.
El hombre que se supone que es su amigo lo disparará por su dinero dentro de 3 días cerca del cruce del río. Thomas Caldwell se rió cuando le contaron la predicción, afirmando que viajaba solo y no tenía dinero que valiera la pena robar. Pero 3 días después, su cuerpo fue encontrado cerca de un cruce de río 20 millas al este de Cedar Mills. Había sido disparado y robado por un desertor de su propia unidad, un hombre llamado Patterson, quien había reclamado ser amigo de Caldwell y había arreglado viajar parte del camino con él. La precisión de esta predicción envió ondas de choque a través de la comunidad local. Pero esto fue solo el comienzo. Durante los meses siguientes, los niños comenzaron a hacer predicciones cada vez más específicas y perturbadoras sobre las personas que encontraban. Podían decir cuándo alguien moriría, a menudo hasta el día y la hora. Podían predecir traiciones, deserciones y actos de violencia con precisión infalible. Lo más escalofriante de todo, parecían saber cuáles de los buscadores de libertad que pasaban por la casa de reuniones llegarían con éxito a Canadá, y cuáles serían capturados o asesinados en el camino. Samuel Whitmore luchó con las implicaciones morales del conocimiento de los niños. Debería advertir a las personas de los peligros que los trillizos preveían. Debería intentar prevenir las tragedias que predijeron. ¿O era este conocimiento demasiado peligroso para actuar sobre él? El peso de estas decisiones era abrumador, hecho peor por la aparente indiferencia de los niños al sufrimiento que presenciaban. Informaban sobre muertes y traiciones con la misma calma desapego que podrían usar para comentar sobre el clima. El punto de inflexión llegó en la primavera de 1862 cuando un grupo de 12 buscadores de libertad llegó a la casa de reuniones liderado por un conductor llamado James Morrison con quien Samuel había trabajado durante años. Morrison era un aliado de confianza, un hombre que había guiado con éxito a cientos de personas a la libertad a lo largo de una década. Pero cuando los trillizos lo vieron, su reacción fue inmediata y violenta. Los 3 niños comenzaron a gritar en el momento en que Morrison entró en la casa de reuniones, un sonido diferente a cualquier cosa que hubieran hecho antes. No era el llanto de niños angustiados, sino algo primitivo y aterrador, como los llamados de advertencia de animales que sienten peligro mortal. Gritaron y señalaron a Morrison, sus rostros contorsionados con una expresión de puro horror. Morrison estaba desconcertado y ofendido por la reacción. Nunca había encontrado algo así de los niños, quienes siempre habían estado tranquilos en su presencia durante visitas anteriores. Samuel intentó interrogar a los trillizos sobre lo que sentían, pero solo podían repetir una y otra vez, muerte. Él trae muerte. Tanta muerte. A pesar de las advertencias de los niños, Samuel era reacio a rechazar a un conductor de confianza y a 12 buscadores de libertad desesperados. Morrison insistió en que había traído al grupo seguro desde Kentucky y estaba preparado para guiarlos a la siguiente estación. Los 12 buscadores de libertad, hombres, mujeres y niños que iban de 8 a 60 años. Parecían genuinamente desesperados y no mostraban signos de engaño. Pero la agitación de los trillizos solo se intensificó a medida que pasaban las horas. Se negaron a entrar al sótano mientras Morrison y su grupo estaban allí, y continuaron sus predicciones perturbadoras. Mañana por la noche en el bosque cerca de Miller's Creek, él los llamará, y ellos confiarán en él porque piensan que es su amigo. Pero los hombres con armas estarán esperando. Samuel enfrentó una elección imposible. O confiar en la palabra de 3 niños pequeños cuyas habilidades no entendía, o arriesgar las vidas de 12 personas basándose en lo que podría ser nada más que intuición infantil. Al final, eligió un compromiso que lo perseguiría por el resto de su vida. Permitió que Morrison y el grupo continuaran su viaje, pero envió un mensaje adelante a la siguiente estación, advirtiéndoles que fueran cautelosos. También arregló que 2 hombres locales los siguieran a distancia, ostensiblemente para proporcionar seguridad adicional. Lo que presenciaron la noche siguiente validaría las advertencias de los trillizos de la manera más horrible posible. Morrison llevó al grupo a un claro cerca de Miller's Creek,
tal como los niños habían predicho. Allí, en lugar de guiarlos hacia la siguiente estación segura, llamó en la oscuridad. En minutos, cazadores de esclavos armados emergieron del bosque. Los buscadores de libertad se dieron cuenta de que habían sido traicionados, pero era demasiado tarde para escapar. En el caos que siguió, 7 personas fueron asesinadas de inmediato, incluyendo a 2 niños. Los 5 restantes fueron capturados y arrastrados de vuelta a Kentucky en cadenas. Los 2 hombres que Samuel había enviado para proporcionar seguridad presenciaron la masacre completa desde la distancia, demasiado lejos para intervenir, pero lo suficientemente cerca como para ver a Morrison recoger un pago sustancial del líder de los cazadores de esclavos, James Morrison. El conductor de confianza, que había guiado a cientos a la libertad, había estado trabajando como agente doble durante meses, vendiendo información sobre operaciones del ferrocarril subterráneo y liderando grupos a emboscadas cuidadosamente planeadas. Cuando la noticia de la masacre llegó a Cedar Mills, toda la comunidad quedó devastada. 7 personas estaban muertas, 5 más estaban condenadas a esclavitud, y uno de sus aliados más confiables había sido revelado como un traidor. Pero quizás lo más perturbador fue la realización de que 3 niños de 7 años habían sabido exactamente qué pasaría. Y sus advertencias habían sido ignoradas. La reacción de los trillizos a la noticia fue algo que Samuel nunca había visto de ellos. En lugar de su habitual calma, desapego, mostraron emoción genuina por primera vez en años. No tristeza, ni enojo, sino una decepción profunda que parecía abarcar no solo la tragedia inmediata, sino algo mucho más grande sobre la naturaleza del mal humano. La gente nunca escucha, dijo Isaac. En voz baja, hablando por los 3. Nunca quieren creer lo que podemos ver. Piensan que somos solo niños, pero hemos visto más muerte que nadie en esta habitación. Sabemos de qué son capaces las personas cuando piensan que nadie las está mirando. Las palabras de los niños quedaron suspendidas en el aire como un pronunciamiento de juicio. Y Samuel se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Los trillizos ya no eran solo niños con habilidades inusuales. Se habían convertido en algo completamente diferente, algo que podía ver en los rincones más oscuros de la naturaleza humana con claridad perfecta. Y ese terrible conocimiento estaba transformando a los niños en seres que eran cada vez más ajenos al resto de la humanidad. Justo cuando Samuel pensó que había visto la plena extensión de lo que los niños eran capaces, los eventos pronto probarían que sus habilidades aún estaban evolucionando, aún creciendo más fuertes. La pregunta ya no era qué podían percibir, sino qué podrían llegar a ser, y si la comunidad que los había criado podría sobrevivir a la verdad de lo que realmente eran. La revelación que cambiaría para siempre como el mundo entendía a los trillizos llegó durante el brutal invierno de 1863, cuando los niños tenían 8 años y la guerra civil había alcanzado su fase más sangrienta. Dr. Elizabeth Harwell, una de las primeras médicas en Ohio y una especialista en condiciones neurológicas, había estado estudiando a los niños durante 6 meses bajo los auspicios del Colegio Médico de Ohio. El interés de Dr. Harwell había sido despertado por informes de Dr. Harrison antes de su muerte, y ella había convencido a Samuel Whitmore para permitir un examen médico integral de los trillizos. Lo que descubrió en ese examen desafiaría cada suposición sobre la conciencia humana y la percepción. Usando los últimos instrumentos médicos disponibles en 1863, Dr. Harwell realizó pruebas que revelaron la verdadera naturaleza de las habilidades de los niños. Sus hallazgos documentados en un informe detallado, que fue inmediatamente clasificado por autoridades militares y oculto de la vista pública durante más de 60 años, mostraron que los trillizos poseían estructuras neurológicas que nunca se habían observado en seres humanos. Los cerebros de los niños mostraban una actividad anormalmente alta en regiones asociadas con el reconocimiento de patrones y el procesamiento emocional. Pero más notable, sus sistemas nerviosos parecían estar en comunicación constante entre sí. Cuando Dr. Harwell aplicó una estimulación eléctrica leve al brazo de un niño, los otros 2 mostraron respuestas fisiológicas inmediatas.
a pesar de estar en habitaciones separadas. Sus ritmos cardíacos, patrones de respiración y ondas cerebrales se sincronizaban durante periodos de concentración intensa, creando lo que ella describió como una sola conciencia, distribuida a través de 3 cuerpos separados. Pero el descubrimiento más sorprendente llegó cuando Dr. Harwell comenzó a probarla capacidad de los niños para detectar engaño usando experimentos cuidadosamente controlados. Ella arregló para que voluntarios dijeran declaraciones tanto verdaderas como falsas mientras los niños observaban, midiendo sus respuestas fisiológicas a cada tipo de interacción. Lo que encontró desafió toda comprensión de las capacidades sensoriales humanas. Los trillizos no estaban simplemente leyendo expresiones faciales, lenguaje corporal o pistas vocales para detectar mentiras. Estaban respondiendo a cambios medibles en campos electromagnéticos generados por la actividad neural humana. Los instrumentos primitivos de Dr. Harwell detectaron que los cerebros de los niños generaban patrones eléctricos diferentes a cualquier cosa vista en humanos normales, y estos patrones parecían resonar con las firmas electromagnéticas de los estados emocionales de otras personas. En términos simples, Dr. Harwell escribió en su informe clasificado, estos niños parecen poseer una forma de sensibilidad electromagnética biológica que les permite percibir directamente la actividad eléctrica de otros cerebros humanos. Cuando alguien miente, experimenta miedo, o alberga intenciones violentas, su actividad neural crea firmas electromagnéticas específicas que los niños pueden detectar con la misma precisión que nosotros podríamos observar colores o escuchar sonidos. Esto explicaba no solo su capacidad para detectar engaño, sino también su habilidad para percibir distrés emocional a grandes distancias y su precisión inquietante al predecir eventos violentos. No eran profetas ni seres sobrenaturales. Eran seres humanos con capacidades sensoriales que habían evolucionado lejos más allá de las limitaciones humanas normales. Pero los descubrimientos de Dr. Harwell levantaron preguntas aún más perturbadoras. Si las habilidades de los niños eran el resultado de una mutación genética, ¿qué había causado tal salto evolutivo dramático? La respuesta vino del análisis de muestras de tejido de su madre fallecida, Ruth, cuyo cuerpo había sido preservado en el cementerio de la casa de reuniones. Según la tradición cuáquera, el examen médico de los restos de Ruth reveló que había estado expuesta a dosis masivas de varios químicos industriales durante su embarazo. Químicos que se usaban comúnmente en el procesamiento de tinte de índigo en plantaciones del sur. Estos químicos, que incluían compuestos de mercurio y pigmentos a base de plomo, habían causado daños neurológicos severos en Ruth, pero habían aparentemente desencadenado cambios genéticos sin precedentes en sus hijos no nacidos. Los niños representaban algo completamente nuevo en la evolución humana, una mutación que normalmente podría haber sido letal, pero que en cambio creó capacidades sensoriales mejoradas. Eran prueba viva de que la conciencia y la percepción humanas podían evolucionar de maneras que la ciencia nunca había imaginado posible. La revelación final de Dr. Harwell fue quizás la más escalofriante. Basada en su análisis de la estructura genética de los niños, concluyó que sus habilidades mejoradas no estaban limitadas a su generación. Los cambios genéticos que habían creado su sensibilidad electromagnética eran rasgos dominantes que se transmitirían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva rama de la evolución humana, ella escribió en sus notas más confidenciales. Estos niños engendrarán hijos con habilidades similares. Y esos hijos serán aún más sensibles a los campos electromagnéticos humanos. Dentro de 3 o 4 generaciones, sus descendientes podrían poseer capacidades sensoriales que harán que la percepción humana actual parezca primitiva en comparación. Las implicaciones eran asombrosas. Si Dr. Harwell tenía razón, los trillizos no eran solo curiosidades médicas. Eran el comienzo de una nueva subespecie humana. Y si sus habilidades continuaban fortaleciéndose con cada generación, sus descendientes podrían eventualmente leer pensamientos humanos tan fácilmente como observar expresiones faciales.
Pero la preocupación más inmediata era qué hacer con este conocimiento. La guerra civil estaba en su apogeo, y tanto las fuerzas de la Unión como las confederadas estarían desesperadas por explotar las habilidades de los niños. Para inteligencia militar. Si la noticia de sus capacidades se extendía más allá de la pequeña comunidad cuáquera, los trillizos se convertirían en activos valiosos para ser capturados, estudiados y usados como armas. Samuel Whitmore enfrentó una decisión. Imposible. Dr. Harwell estaba preparada para publicar sus hallazgos, lo que traería atención internacional a los niños, pero también garantizaría su seguridad a través del escrutinio público. Alternativamente, la investigación podría ser suprimida, protegiendo la privacidad de los niños, pero dejándolos vulnerables a aquellos que ya conocían sus habilidades. La decisión fue tomada por ellos en una fría mañana de febrero cuando alguaciles federales llegaron a Cedar Mills, con órdenes de llevar a los trillizos a Washington para consultas sobre asuntos de seguridad nacional. Alguien en la jerarquía militar había aprendido de la investigación de Dr. Harwell y decidió que las habilidades de los niños podían ser valiosas para interrogar a prisioneros confederados y detectar espías confederados. Pero los trillizos habían sentido la aproximación de los alguaciles mucho antes de que llegaran a la casa de reuniones. Cuando Samuel encontró a los niños esa mañana, ya estaban empacados y listos para irse, sus pocas posesiones envueltas en pequeños sacos de tela. Tenemos que irnos, dijo Caleb simplemente. Si nos quedamos, cosas malas le pasarán a todos aquí. Lo hemos visto. Isaac asintió gravemente. Los hombres que vienen no solo quieren usarnos. Quieren estudiarnos, abrirnos, ver cómo funcionamos. Y cuando terminen con nosotros, vendrán por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Esre, siempre el más callado de los tres, habló por último. Hemos visto el futuro que quieren crear. Un mundo donde personas como nosotros están encerradas en jaulas y usadas como herramientas. No lo permitiremos. La decisión de los niños fue final. Desaparecerían antes de que los alguaciles federales llegaran, desvaneciéndose en la red de cuevas y pasajes ocultos que salpicaban las colinas alrededor de Cedar Mills. Samuel hizo un último intento desesperado para convencerlos de quedarse, argumentando que estarían más seguros bajo la protección del gobierno que escondiéndose en la naturaleza. La respuesta de Caleb reveló cuánto los niños habían madurado más allá de sus 8 años. Señor Whitmore, podemos sentir las intenciones de cada persona dentro de 50 millas de este lugar. Sabemos que los hombres del gobierno no vienen a protegernos. Vienen a poseernos. Sentimos sus pensamientos, y sabemos qué planean hacer. Preferimos arriesgarnos en la naturaleza que convertirnos en prisioneros en un laboratorio. Mientras el sonido de caballos acercándose resonaba a través de los campos helados, los trillizos se prepararon para dejar el único hogar que habían conocido jamás. Pero antes de partir, hicieron una revelación final que perseguiría a Samuel Whitmore por el resto de su vida. Hay otros, dijo Isaac en voz baja. No muchos, pero algunos. Otros. Niños nacidos durante tiempos de gran violencia y sufrimiento. Niños cuyas madres fueron expuestas a los mismos tipos de venenos que nos cambiaron. Están dispersos por el país, y la mayoría ni siquiera saben qué son. Aún, pero podemos sentirlos, y ellos pueden sentirnos. Esre dio un paso adelante, su joven rostro marcado por una sabiduría que parecía antigua. Algún día, cuando sea seguro, los encontraremos. Les enseñaremos lo que hemos aprendido, les ayudaremos a entender sus habilidades, y tal vez, si tenemos cuidado, podamos construir algo mejor que lo que existe ahora. Un mundo donde la gente no pueda mentir unos a otros, no pueda esconder sus malas intenciones, no pueda pretender ser algo que no es. Las palabras finales de los niños mientras se preparaban para desvanecerse en la naturaleza fueron tanto una promesa como una advertencia. Estaremos vigilando. Siempre. Estaremos vigilando. Y recordaremos quién nos ayudó y quién intentó hacernos daño. Ese
Conocimiento se transmitirá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a sus hijos después de eso. El mundo está a punto de cambiar de maneras que la gente no puede imaginar y va a comenzar con nosotros. Los alguaciles federales llegaron a la casa de reuniones 3 horas después de que los trillizos hubieran desaparecido, encontrando solo habitaciones vacías y los vestigios desvanecientes de 3 niños extraordinarios que se habían desvanecido tan completamente como si nunca hubieran existido. A pesar de búsquedas extensas que involucraron perros rastreadores y unidades militares, nunca se encontró rastro de los niños. Simplemente se habían disuelto en el campo de Ohio, dejando atrás solo memorias y preguntas que nunca serían completamente respondidas. La investigación de Dr. Elizabeth Harwell fue inmediatamente clasificada por autoridades militares y permaneció sellada por más de 60 años. Cuando sus papeles fueron finalmente liberados en 1924, causaron una sensación en la comunidad médica. Pero para entonces, los niños habrían tenido casi 70 años, y cualquier esperanza de estudiarlos había pasado hace mucho tiempo. Samuel Whitmore vivió hasta 1889, llevando el secreto de lo que había presenciado por el resto de su vida. En sus papeles privados descubiertos después de su muerte, escribió: «He visto el futuro de la humanidad y tanto me aterra como me asombra». Esos 3 niños representaron algo nuevo bajo el sol, algo que podría elevar a nuestra especie a alturas sin precedentes o destruirnos completamente. Rezo para que donde quiera que fueran, lo que sea que se convirtieran, recordaran el amor y la bondad que recibieron en nuestra pequeña comunidad. La estación del ferrocarril subterráneo en Cedar Beach continuó operando hasta el final de la guerra civil, pero nunca fue lo mismo después de la partida de los trillizos. Sin su capacidad para detectar infiltrados y traidores, la operación se volvió cada vez más peligrosa, y varios conductores fueron capturados o asesinados. La casa de reuniones misma fue eventualmente abandonada en 1878, y el edificio lentamente cayó en decadencia. Pero la historia de los trillizos no terminó con su desaparición. A lo largo de las décadas siguientes, comenzaron a surgir informes de toda Estados Unidos sobre habilidades perceptivas inusuales. Una niña en Pensilvania que podía predecir accidentes días antes de que ocurrieran. Gemelos en Texas que podían localizar a personas desaparecidas con precisión imposible. Un niño en California que podía decir cuando alguien mentía solo con mirarlos. La mayoría de estos informes fueron descartados como folclore o exageración. Pero un patrón emergió para aquellos que sabían qué buscar. Los niños siempre nacían durante tiempos de gran violencia.